Pues como vamos comenzando el año nuevo, quería que viéramos algunos de los fundamentos de la vida cristiana. Yo creo que es importante repasar de vez en cuando lo que hemos aprendido en el Señor. Y pues hay una cosa segura en esta vida y este año nuevo, es que vamos a experimentar bendición, ¿verdad? Hay bendiciones para nosotros que caminamos con el Señor, pero también hay desafíos, hay retos que entran en nuestras vidas. Vamos a tener que enfrentar algunos gigantes, quizás la pérdida de un trabajo o la pérdida de un amigo, amiga que se cambia a otra parte. Puede ser un problema familiar, puede ser una enfermedad. Hay muchas causas de los gigantes que enfrentamos en la vida y tarde o temprano los tenemos que enfrentar. Entonces pensaba, qué mejor manera para ver cómo enfrentar gigantes que estudiar al que aniquilaba a los gigantes, ¿verdad? David. Entonces vamos a ver algunas cosas de la vida de David ahora, pero con el fin de aprender un fundamento muy importante. Y ese fundamento es que nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que fortalecernos a nosotros mismos. ¿Están conmigo? Algunos. Ok. Bueno, para empezar, viendo la vida de David, David tenía una relación con Dios poco común en aquel entonces. ¿Se acuerdan que en el tiempo que vivía David, la gente sacrificaba animales, ¿verdad? Para cubrir la culpabilidad de sus pecados. Pero en vez de eso, David rendía a Dios un sacrificio de su corazón. A ver. Y ese sacrificio aprendió, y de hecho lo escribió en un salmo que compuso, dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y es por eso que más adelante el Señor pudo decir de David, dijo, he encontrado, no, ese no está ahí, ese es otro. Pero dice el Señor en el libro de Hechos, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él realizará todo lo que yo quiero. Entonces, eso fue el corazón que David tenía hacia Dios y Dios reconoció su corazón y pues le complació a Dios. Entonces, ¿cómo llegó a ser así? ¿Cómo llegó David a poder complacer a Dios con su vida? Eso es lo que queremos ver, porque supongo que todos nosotros queremos hacer eso también, ¿verdad? Espero que sí. Pues él aprendió a fortalecerse en Dios. Y pues ese es un reto para nosotros, aprender eso. De hecho, fue a través de toda una vida de experiencias con Dios que le enseñó cómo confiar más en Dios. Por ejemplo, él escribe, dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Eso dijo David cuando iba a enfrentar a Goliat. Ya había aprendido en el campo, cuidando las ovejas de su familia, a confiar en Dios cuando tenía que enfrentar solo ahí en el campo un león o un oso. ¿Cuántos de nosotros sabemos librarnos de los ataques que vienen? Y eso es lo que David había aprendido ahí. Entonces, necesitamos aprender cómo aumentar
nuestra confianza en Dios, cómo aumentar nuestra fe en Él. Y no sé si están conscientes de eso, pero el Señor mismo tuvo que aprender eso. El Señor Jesús dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. A ver si este está ahí. No. Ahí estaba. Ok. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, eso es algo que aún el Señor tenía que aprender y nosotros también. Entonces, es el primer fundamento que vamos a ver ahora. Entonces, dice que el secreto de David fue que él sabía cómo fortalecerse en Dios. Ese lo que dice aquí, David se fortaleció más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Esta es la clave. Dice que él se fortaleció. No dice que Dios lo fortaleció. Dice que David mismo se fortaleció en Dios. Ahora, las promesas de Dios no llegan a los que son pasivos en su relación con Dios. Lo voy a repetir. Las promesas no llegan a los que son pasivos en cuanto a su relación con Dios. ¿Ok? Es muy importante eso. Si queremos el poder para enfrentar los gigantes, tenemos que tomar la iniciativa para fortalecer a nosotros mismos. O sea, no hay lugar para pasividad en esa búsqueda de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios quería preparar a David como líder. Iba a reinar en Israel. Él empezó el proceso como niño. Y hay varias maneras que el Señor usa para prepararnos como líderes. Y no se equivoquen que Dios quiere que todos seamos líderes. ¿Sí? En algún aspecto de nuestra vida. Nos ha llamado a todos a eso. Una de las cosas que vamos a ver es el papel del rechazo en el liderazgo. Y en la cumbre global de liderazgo escuchamos un señor que pues efectivamente empezó un modo de tratar con la gente que se llama terapia de rechazo. En las células vamos a ver ese video, entonces quiero animarles que se unan a una célula para ver ese video. Es impresionante. Pero el Señor usa el rechazo en nuestras vidas para prepararnos para el liderazgo. Y eso vemos muy fuerte en la vida de David. Él experimentó rechazo en su propia casa. De hecho, en uno de los Salmos 51 que él compuso, él dijo, yo sé que soy malo de nacimiento. Y algunos eruditos, su teoría es que ahí David está diciendo que quizás él nació fuera de la familia normal, quizás una aventura de la familia o algo así, pero como él nació en pecado, es lo que pues algunos dicen. Pero la verdad vemos en su vida que sí fue rechazado en su familia, que cuando el profeta Samuel llegó a su casa con la misión de Dios de ungir al futuro rey de Israel, él llegó a la casa y con el padre Isaí le dijo, pues tráeme sus hijos para ver cuáles
el futuro rey de Israel. Entonces trajo sus hijos ahí y Samuel dijo, pues no está aquí, tienes otro. Y pues tenemos otro que está en el campo, pues vamos a esperar hasta que lo traigas. Entonces llamaron a David, pues ahí David como joven estaba ahí y lo trajeron y el Señor dijo a Samuel, este es. Entonces ungieron a David. Ahí pues él era un chamaco. Más adelante pues sabemos la historia que sus hermanos estaban en la frente enfrentando a los filisteos en una guerra y ahí estaba Goliat retando a Israel y a Dios. Y llega David, pues su papá le dio misión de llevar unos quesos y comida a sus hermanos en la frente. Y entonces David llega ahí siendo joven y pues entrega eso y escucha a Goliat. Y no le gusta nada lo que Goliat está diciendo acerca de Dios, se enoja. Y pues él dice a el rey Saúl que quería atacar, quería enfrentar a ese gigante y pues todos se rieron de él, sus hermanos se burlaban de él. Y sin embargo, pues David, por la confianza que tenía como de enfrentar el león y el oso, pues él lo hizo y sabemos la historia que tumbó a ese gigante. Con eso pues ganó como recompensa una de las hijas del rey Saúl y se casó con ella y se cambió a vivir en el palacio. No más que las mujeres de la ciudad empezaban a cantar, pues Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000 y Saúl se puso celoso y pues empezó a buscar cómo matarlo a David. Entonces otra vez en su propia casa rechazado por el rey, pues tuvo que huir al campo y pues ahí fue a vivir en una cueva. Y algunos de las otras personas rechazadas por la sociedad lo encontraban, lo buscaban ahí. Y pues se formó una banda ahí en el campo. Una vez supieron de un problema en un pueblo de Israel ahí y fueron a rescatar un pueblo que fue atacado por los enemigos. Y llegó David con su banda y derrotaron a los enemigos de ese pueblo que estaba asediado. Y pues las personas del pueblo, los habitantes ahí, los invitaron a vivir ahí. Pues en vez de vivir en la cueva, les pareció mejor vivir en un pueblo, ¿no? Entonces ellos aceptaron. Pero el rey Saúl supo dónde estaba David ahora porque seguía en eso de lo quería cazar y lo quería matar. Entonces cuando Saúl supo dónde estaba David, pues juntó su ejército para ir y atacar a David. Pues cuando David supo que venía el rey Saúl con todas sus tropas, él consultó a Dios y dice que cuando preguntó a Dios si la gente del pueblo los iban a entregar a Saúl cuando llegara ahí, pues el Señor dijo a David que sí, pues esa gente te va a entregar. Entonces, rechazado por los mismos que habían salvado, ¿verdad? Entonces, otra vez huyen de ahí, van al desierto para vivir y otra vez las personas que vivían allá, los soplones más bien que vivían allá, fueron a decirle a Saúl dónde andaba David. Entonces, junta su ejército otra vez Saúl y pues van a buscar a David. Pues David y sus hombres escaparon la trampa que tenían ahí y pues
pensaba David que sería más seguro ir a vivir en otro país. Entonces fueron con los filisteos y el rey de los filisteos los aceptaron ahí y pues ahí vivían. Y pues un día David pues y sus hombres, ellos atacaban a los enemigos de los filisteos, menos los israelitas no atacaban a ellos. Pero un día regresaron ellos de una batalla que habían peleado contra los enemigos de los filisteos y encuentran ahí que otros enemigos habían llegado a sus casas cuando ellos estaban en la guerra. Y de 1 de Samuel 30, voy a leer esto. Dice, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Ziklag, donde ellos vivían, y habían asolado a Ziklag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, la viuda de Nabal, Abigail, el de Carmela y otra Aninoem, habían sido llevadas cautivas. Y luego dice, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces este fue el colmo, ¿no? O sea, los mismos hombres rechazados por la sociedad, pero aceptados por David, pues sus propios hombres ahora están en su contra y están pensando apedrearlo a él. No puede llegar a un fondo más bajo, ¿verdad? Ahí todos están llorando, acaban de perder a sus familiares, a sus mujeres, a sus hijos. Pero ¿qué hizo David? Dice que se fortaleció en el Señor su Dios. Lo que pasa entonces es que David pues consultó otra vez a Dios y el Señor dijo que persiguiera a esas amalecitas. Entonces lograron recuperar a sus familias, no perdieron ninguno y más ganaron un botín grande. Mientras ellos están en eso, Saúl el rey y sus hijos están en otra guerra contra los filisteos y ahí murieron. Fueron matados en la batalla. Entonces David regresa con su familia, pues con sus hombres, y sabe de eso y pues pronto llegó a Jerusalén y fue coronado rey. Pero lo que quiero que veamos aquí es que todo lo que David tuvo que pasar, el rechazo de su familia, de sus amigos, de todo. Pero ¿qué hizo? Dice que él se fortaleció en el Señor. Y es lo mismo que tenemos que aprender nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Yo sé que la Escritura, todo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no te sientes como todo lo puedes? ¿Sí? Es una lección que tenemos que aprender de cómo fortalecernos.
Entonces, es algo que Dios quiere que aprendamos porque Él nos quiere usar como líderes. Entonces, Él quiere prepararnos a nosotros para reinar con Él. De hecho, como David iba a reinar, pues nosotros también debemos aprender esto. Pues tenemos un vistazo del cielo en Apocalipsis, donde dice que las multitudes están en el cielo y ellos proclaman: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces Dios nos está preparando para reinar ya. De hecho, en el Padre Nuestro así nos enseña a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿cómo se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra? Pues tiene su pueblo aquí. Para eso, somos las manos y los pies de Dios aquí en la tierra. Amén, gracias. Después de su resurrección, Cristo juntó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso fue después de un tiempo largo, cuando el enemigo, Satanás, tenía poder legítimo aquí en la tierra. ¿Cómo legítimo? Pues en el principio con Adán y Eva, ustedes se acuerdan de la historia, que ellos recibieron la autoridad sobre toda la tierra, ¿sí? Dios les dio la autoridad y el trabajo de ordenar las cosas que había establecido en la creación. No más que ellos desobedecieron a Dios y efectivamente transmitieron su autoridad a Satanás, quien habían escuchado. Entonces Satanás recibió esa autoridad. Y es por eso que en el Nuevo Testamento el Señor le dice príncipe del mundo, porque sí tenía la autoridad legítima. Esa fue en la tentación de Cristo. Pero después de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo, Cristo agarró o recibió esa autoridad. Y es por eso que el Señor pudo decir: se me ha dado toda autoridad en el cielo y ahora en la tierra. Entonces, ¿a quiénes ha otorgado esa autoridad ahora? Es una pregunta. A nosotros, a su pueblo. Tenemos la autoridad de Cristo ahora, aquí en la tierra. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, quienes somos nosotros, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces no debemos esperar hasta la segunda vida, o sea, después de la muerte, para empezar a reinar. Tenemos que empezar ya a reinar en esta vida. ¿Cómo reinamos en esta vida? Pues empezamos a declarar las cosas como son, como deben de ser, conforme a Dios. Vemos muchas cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, nosotros hemos sido llamados para enfrentar esas cosas y empezar a orar y tomar pasos para cambiar la situación. Ustedes saben que ahora en Parnaso no hay iglesia ahí.
Pero el reino de Dios está llegando ahí a través de su pueblo. Y se está levantando una generación nueva de niños, pues gracias a Dios por los adultos que han respondido también. Pero Dios quiere levantar otra generación ahí que empieza a conocer el reino de Dios desde una edad temprana, para evitar muchos de los problemas de sus papás, ¿verdad? Entonces, eso está pasando y eso pasa cuando la gente, el pueblo de Dios, le obedece y le sigue su dirección. Todos tenemos potencial para reinar aquí en la tierra, pero tenemos que someternos a su reino primero. Tenemos que ser súbditos fieles a Él para poder empezar a reinar con Él. Entonces hay un proceso en eso, hay un proceso de aprendizaje para nosotros. De hecho, hay algo interesante en esa tentación de Cristo. Dice que cuando el Señor fue llevado al desierto para ser tentado ahí, pues dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Entonces dice que fue al desierto lleno del Espíritu. ¿Ok? Pues es una buena manera para comenzar este aprendizaje. Que todos nosotros que somos cristianos hemos recibido el Espíritu de Dios. Pero dice que después de la tentación ahí en el desierto, que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y eso es lo que buscamos. Llevar el poder del Espíritu, la autoridad del Espíritu en nosotros. Entonces tenemos que crecer. Crecemos en la gracia de Dios, que es la clave. Como joven, Cristo tuvo que aprender esto. También creció en la gracia. Dice, pues que cuando era joven, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba de la gracia. La palabra griega ahí es charis, el favor de Dios y de toda la gente. Entonces esa palabra gracia es charis. Y charis es una palabra que se traduce gracia, pero también se traduce como poder en algunos versículos. Porque es el poder de Dios. Esa gracia es poder de Dios para transformar nuestra vida. Por favor, Claudia. Amén. Esa gracia de Dios es poder para transformar nuestra vida. ¿Ok? Entonces tenemos que crecer en gracia. Tenemos que crecer en ese charis. De hecho es interesante, pues aquí dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Ese es el poder de Dios obrando en nosotros. Y es interesante que los dones de Dios es carisma. Esa es la palabra que se traduce don. Y aquí dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que tenemos que crecer en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Y creciendo en el poder de Dios, Dios libera ese carisma, esos dones en nuestras vidas. Dones para, pues, orar por los enfermos y ver sanidad ahí. Dones de sabiduría, todos los dones que se mencionan ahí en el Nuevo Testamento. Tenemos que crecer en la gracia de Dios. Tenemos que aprender a ministrar a nosotros mismos,
a fortalecer a nosotros mismos, como David sabía cómo fortalecerse en Dios. Había aprendido esa lección. ¿Y cómo lo hizo? Pues primero tomó la iniciativa. No era pasivo, sino él buscaba a Dios como una gacela, o como se traduce ahí, alguien que busca agua. O sea, tenemos que anhelar ese encuentro con el Señor. Entonces David pues sabía esa lección, él se fortalecía en el Señor. No dependía de otros para su crecimiento espiritual. Y quizás esa es la lección más importante. Muchas veces queremos depender de otro para que crezcamos. Y otros nos pueden ayudar, pero no son los responsables. Cada uno de nosotros somos responsables para nuestro propio crecimiento en el Señor. Entonces, para poder aferrarnos de esa relación o de aprender cómo fortalecernos en el Señor, tenemos que entender cuál es nuestro destino en Dios. Y ese destino en Dios es de reinar junto con Él. Somos príncipes y princesas en Dios. O sea, ese es nuestro destino en Dios, de reinar junto con Él. Ay, gracias. Ya, vamos a terminar. O sea, tenemos que prepararnos para servir en el reino de Dios. De ser líderes, como David era líder, también nosotros tenemos ese llamado como él. Y vimos cómo Dios permite el rechazo. El rechazo es parte de la vida. Yo creo que todos hemos experimentado eso en alguna situación. Es algo que nos prepara para ser líderes. Porque puedes ser una persona que pues quieres caer bien a todos, o puedes ser un líder. Sí, no puede ser las dos cosas. Porque el meollo de ser líder es tomar decisiones. Y no todos van a estar agradecidos por tus decisiones. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo, mi misma familia, como estaban enojados conmigo, porque mi vida empezó a transformarse. Mis amigos que tenía en ese entonces también empezaron a mirarme con ojos como, ¿qué pasa con este santito aquí? O sea, eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas, nos empieza a transformar. Y tenemos que empezar a tomar decisiones. Y esas decisiones a veces no van a ser decisiones populares, ni modo. Tenemos que seguir el camino de Dios. Hacer lo que consideramos que sea lo más prudente. Y yo sé que algunos están luchando con decisiones difíciles ahora. Pueden ser decisiones que van a hacer que algunos se enojen contigo, o que implica que les vas a caer mal a algunos. No tenemos otro que seguir a Dios, seguirle a Él y a ver qué pasa, ¿no? David piensa en su vida, ¿no? De las decisiones que él tuvo que tomar. A pesar de toda la oposición, él siguió fiel a Dios. Y eso fue un gran aprendizaje para llegar a ser líder. Acuérdense, Saúl
fue nombrado el primer rey de Israel. Pero él no sirvió a largo plazo porque él no tenía esa preparación que David tenía. Y en la mitad del camino fracasó y ahí fue mal en peor. Entonces no queremos caer en esa trampa. Queremos recibir esa preparación que Dios tiene para nuestras vidas. No, pues entender cómo funciona el rechazo. Y no tomarlo personalmente. Y yo podría mencionar muchas historias personales de rechazo, de cuando la gente pues te dice cosas que te hieren, ¿verdad? Y si tú estás confiado en el Señor, que estás haciendo lo correcto, pues tienes que seguir adelante y reconocer también que esas personas no son tus enemigos. Sí tenemos un enemigo, pero esas personas que simplemente no están de acuerdo con nosotros, ellos no son nuestros enemigos. Los tenemos que amar, aunque sea difícil a veces. Ese es nuestro llamado en Dios también, de amarlos a todos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar que así sea en nuestras vidas. Antes de orar, nomás quería mencionar una vez más que pues no precisamente esta semana, pero en estas semanas que vienen, vamos a estar viendo ese video en las células de Jia Jiang. Es un chino que empezó esta terapia de rechazo. Es un video súper interesante y yo creo que te va a servir mucho si no lo has visto. Entonces, si no estás en una célula todavía, pues júntate a una célula. En el boletín vienen las direcciones y los teléfonos de los líderes, así que toma la iniciativa en eso, de buscar una célula donde tú puedes participar y crecer. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Si estás de acuerdo ahí, depende de cada quien, pero toma la mano de alguien. Yo sé que a algunos varones no les gusta eso, pero pues para decir que estamos en solidaridad, ¿no? Gracias, Señor. Señor, queremos darte gracias en esta tarde por los propósitos de este año nuevo. Te doy gracias, Señor, por estos siervos que tú has llamado a tu reino para servirte, para extender tu reino, Señor. Y te quiero pedir ahora, Señor, que cada uno de ellos reciba una unción especial ahora. Espíritu Santo, ven ahora sobre cada uno de ellos. Dales poder, Señor, dales sabiduría. Si hay algún obstáculo en su crecimiento espiritual, te pido, Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús, que sea quitado de su vida. Alguna adicción o cualquier otro problema de esa naturaleza, Señor, lo reprendemos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que así, libres de esos obstáculos, nosotros podemos avanzar en ti, Señor. Podemos lograr las metas que tú nos has dado en nuestras vidas. Con amor, con paciencia, con gozo, Señor.
que progresemos hacia la meta. Gracias, Señor, por cada siervo tuyo. Y te pido, Señor, que podemos fortalecernos los unos a los otros, pero sobre todo, Señor, que aprendamos a fortalecernos a nosotros mismos en ti. Ayúdanos, Señor, a ser resilientes, a ser pacientes, perseverantes en ti. Ven ahora, Espíritu Santo. Haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.